presentes el día de hoy. Un día viernes, normalmente la gente los días viernes ya los toma de relax, ¿no? Para separarse un poquito de el tema del asunto laboral, la carga de la semana, en fin. Entonces, nosotros vamos a retomar pues este tema, que es el último fragmento de lo que es la conferencia de sabiduría azteca, donde fuimos describiendo, fuimos analizando lo que es precisamente este códice mexica, o náhuatl, o azteca, como le quieran llamar, y pues bueno, nos va describiendo, comentábamos, todo lo que es el proceso de lo que es el recorrido interno, ese peregrinaje interior, que nos conduce precisamente a lo que los sabios llaman la liberación del alma, la liberación espiritual propiamente. Y desde ahí, desde ese contexto de que, bueno, que obviamente todo ser humano tiene un destino espiritual, digo, más allá de el destino propiamente humano, terrenal, ¿no? Que cada quien pues tiene en su propia existencia, más allá de lo que podamos nosotros vocacionalmente desarrollar. Por ejemplo, hay personas pues, bueno, que a lo mejor tienen un gusto por la medicina o por la arquitectura o, por ejemplo, por algún oficio. De repente a lo mejor a alguien le gusta la carpintería. Y eso es importante porque nos conecta con el entramado social, con el engranaje social, y desde ahí entendemos que somos parte fundamental pues, de toda una estructura, esa estructura que se llama la sociedad, y que obviamente pues tenemos que tener pues un parámetro de saber servir a nuestros semejantes, y a partir de ese servicio, a partir de esa actividad que realizamos, pues ganamos dinero, y desde ahí pues obviamente mantenemos lo que es nuestra rutina de la vida, ¿no? El diario vivir pues está conformado por el pan que comemos, el alimento, por cubrir nuestras necesidades básicas, pan, abrigo, refugio, pero más allá de eso, comentábamos que hay un destino oculto, un destino secreto, que es precisamente lograr que esa semilla, esa esencia humana, esa semilla humana o esencia humana concretamente, esa parte que es lo que es nuestra fracción de alma, conocida como esencia o conciencia, se logre desarrollar. El desarrollo de la conciencia no tiene nada que ver pues, con la vocación, no tiene que ver si somos arquitectos, si somos licenciados, si somos médicos, si somos abogados, si tenemos alguna vocación específica para algún deporte, en fin, o alguna arte, ¿no? Eh, realmente no tiene nada que ver con el contexto meramente humano. Nos estamos refiriendo al aspecto interior, ese aspecto que realmente todos llevamos por dentro, pero que lamentablemente hoy por hoy en nuestra sociedad contemporánea no se desarrolla. Realmente en las sociedades, digamos, antiguas, porque no solamente podríamos hablar de las sociedades prehispánicas en el contexto de América Latina, sino realmente en todas las sociedades del pasado existió un profundo derecho, ¿no? A recuperar eso que es la individualidad sagrada. Esa individualidad sagrada que hoy en día pues ni siquiera nos enseñan en los liceos, en las universidades, de ninguna manera. Precisamente en el pasado sí que se enseñaba, había una Buenas. preparación. Buenas noches, Andresito, ya estamos aquí empezando, mira. Entonces, bueno, había esa preparación, ¿no? Y ahí en ese contexto realmente existían centros de cultura iniciática, de tal manera que, pues, dispersos en los diversos puntos geográficos del planeta, como Machu Fer, Picchu, por ejemplo, ¿sí? no se ve la presentación. Ah, sí, sí, ahorita Eso Yo no voy a la mismo decir, digo estoy yo. viendo. sí, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve, ¿sí la están viendo? Sofía, Sí, ya regresó, ok. Bueno, entonces estábamos comentando que estos centros iniciáticos existieron, ¿no? Teotihuacán, por ejemplo, que comentábamos la semana pasada, fue otro caso concreto. Ciudades que dedicaban, digamos, su vida habitual también a la preparación espiritual o iniciática, ¿no? La palabra iniciática precisamente hace referencia a dar inicio a ese camino o recorrido interior. Entonces, todo lo que hemos estado platicando se refiere a ese camino interior, que no solamente pues es un proceso histórico de cómo fue que llegó este grupo chichimeca, ¿no? Este grupo nahuatlaco a establecerse en Tenochtitlán, sino que finalmente fue un proceso también que describe su desarrollo interior, ¿no? De cada uno de aquellos aspirantes a esa liberación íntima, ¿no?
a ese proceso de desarrollo espiritual, que vuelvo a repetir, lamentablemente hoy por hoy, pues no, ya no se maneja en un contexto amplio, ¿no? Y bueno, pues, es lamentable porque sabemos nosotros que justamente hoy si estamos pasando por todas estas situaciones tan terribles, tan desastrosas, pues se debe precisamente a eso, ¿no? Que hemos perdido lo esencial de la existencia. Perder lo esencial de la existencia, ojo, ¿no? Porque muchas veces las personas se confunden y caen en fanatismos extremos, ¿no? El fanatismo no es la solución realmente al problema de la crisis humana. Precisamente el problema se deriva a que somos extremos, ¿no? Cuando queremos hacer algo o lo hacemos radicalmente o de forma fanática o de forma dogmática, ¿no? Entonces hay que entender que este proceso se tiene que llevar de forma equilibrada entre tu mundo exterior, entre el desarrollo de tus actividades físicas, tu vocación, tu compromiso con la familia, pues de alguna forma esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos del mundo, ¿no? Como habitantes del planeta, cuidar nuestro planeta, cuidar la naturaleza, forma parte de los elementos fundamentales de tener obviamente participación en este mundo físico material. Sin embargo, también es importante hacer equilibrio con nuestro desarrollo interior. Así que bueno, cuando nosotros, por ejemplo, mencionamos la palabra Tenochtitlán, que hace referencia a esta orbe, ¿no? A esta ciudad que en otra hora, en otro tiempo existió, precisamente donde actualmente se encuentra la Ciudad de México, pues hoy caracterizada por estos edificios, por sus, obviamente, una población muy amplia, muy grande, pero comentábamos nosotros que en las diversas referencias, ¿no? Que hacen los españoles a la llegada al Nuevo Mundo, principalmente pues a Tenochtitlán, ¿no? Pues se quedan maravillados de la arquitectura que precisamente dominaba la vista, ¿no? En aquel territorio que obviamente pues se encontraba incrustado, ¿no? De alguna manera entre las aguas del lago de Texcoco. Comentábamos que, bueno, los investigadores modernos se quedan asombrados con la tecnología que poseían esta cultura concretamente, ya que pues era una ciudad que era no solamente organizada perfectamente en la estructura social, es decir, no había desigualdad social, o sí había un sistema de castas, ¿no? En donde, por ejemplo, había determinados grados en la sociedad. Por ejemplo, el grado de las personas más humildes se llamaban maseguales. Los maseguales, por ejemplo, pues eran las personas que se dedicaban a la agricultura, que se dedicaban obviamente pues a las actividades más elementales. Después estaba, por ejemplo, el gremio de los artistas, que era también muy valorado, los músicos, los alfareros, las personas que, por ejemplo, se dedicaban a la pintura, en fin, toda lo que era la parte artística en general. Luego venía la parte de los, el gremio o la clase de los guerreros, que pues eran muy considerados dentro de este grupo iniciático, ¿no? Los guerreros formaban parte de esta escuela que pues obviamente conocía o daba a conocer este conocimiento de cómo desarrollar el interior del hombre. Y por último, pues la clase aristocrática, que concretamente pues estaba formada por los sacerdotes y también por obviamente aquellos que eran los gobernantes, ¿no? Los tlatoanis, ¿no? Que en voz náhuatl significa guía, ¿no? Bueno, aquí vemos precisamente cómo estaba conformada. Se ve precisamente en la parte medular de esta ciudad, figuraba de manera extraordinaria lo que podemos ver en esta imagen, aquí la voy a señalar, el el templo mayor, que era fabuloso, ¿no? Era un templo o una edificación, ya decimos que no, la palabra correcta para denominar ese tipo de construcciones no era pirámide, eh, este, aunque tiene una forma piramidal, de forma trunca, en voz estrictamente náhuatl, es Teocalli, ¿no? La casa de Dios, ¿no? O la casa de los dioses. De tal manera que este templo, el templo mayor, que vemos aquí en la imagen, o aquí en la maqueta, es una maqueta que actualmente existe, hay dos maquetas. Esta maqueta, hay una que se encuentra en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, y hay otra maqueta que se encuentra en una estación del metro, del subterráneo, del subte, de la Ciudad de México. Concretamente me parece que es la estación
Pino Suárez, si no me equivoco. Ahí pues se encuentra una maqueta como esta, también una completa de toda la ciudad de Tenochtitlán, porque obviamente esta es la parte, digamos, sagrada, ¿no? Donde se encontraban precisamente los ¿Y teocalis por más qué tanto importantes, dinero? y aparte pues estaba después alrededor lo que era la ciudadela, ¿no? Donde ¿Por obviamente qué pues tanto? estaban las viviendas de todos los tenochcas, un origen o un tronco común, ¿no? Un origen o tronco común. Y en el caso, por ejemplo, de estas divinidades, que por un lado figura en la mitología griega, Atlas cargando el mundo, ahí vemos la representación escultórica, y el caso de Atlanteotl, que ya lo habíamos visto, como pues aparece en uno de los precisamente códices, pues cargando en este caso los mares, ¿no? Es una figura que está asociada al mar, ¿no? Y precisamente pues incluso la palabra que hace mención al nombre del océano entre Europa y América, el océano Atlántico, pues nos recuerda precisamente esa tierra que existía más allá pues de esta época de la cuarta glaciación, me estoy refiriendo a hace más de 10.000 años, que inclusive pues los egipcios la recordaban con un gran añoro y con una gran tristeza, con una gran nostalgia, ¿no? Los egipcios nos hablan de la Atlántida, ¿no? Cuando Solón, uno de los historiadores griegos, estaba en Egipto, precisamente los egipcios, los sacerdotes de Saís, haciendo referencia de la Atlántida, recordaban, ¿no? La herencia perdida que de ellos obtuvieron. Y lo mismo los pueblos de América, ¿no? Los pueblos que se asentaron, no solamente los mayas, los incas, los mochicas, en fin, diversos pueblos, ¿no? Inclusive preincaicos, ¿no? Los pueblos preincaicos, como comentábamos cuando tuve oportunidad de estar en Bolivia, ahí precisamente en la zona del Tiahuanacu, están las ruinas de Pumapunku, ¿no? Que son extraordinarias, ¿no? Realmente ahí tengo una conferencia que después vamos a ver también, muy interesante. Y bueno, comentábamos sobre esta imagen, también el Códice Mendocino, es un fragmento sobre precisamente la fundación de México Tenochtitlán. Ya habíamos hablado pues un poquito de esta palabra Tenochtitlán, que quiere decir en el lugar donde se encuentra el nopal de tuna dura, ¿sí? Y comentábamos que, bueno, también habla de la abundancia, ¿no? Que existía pues en ese rico lago. Hoy, lamentablemente, pues se ha drenado la mayor parte de esa agua que contenía ese lago, ha quedado un reducto muy pequeñito, incluso en tiempos recientes, pues ahí querían construir un aeropuerto, y bueno, afortunadamente pues no lo construyeron en ese lugar porque es un vaso de alimentación hídrica. Esto quiere decir que pues obviamente la naturaleza es sabia, y pues realmente los aztecas que se establecieron en ese lago, comentaba que desarrollaron una tecnología que se conoce como las chinampas, en lo cual obviamente no drenaron el agua, sino que la convirtieron en una especie de Venecia, ¿no? Sabemos que en Venecia pues prácticamente es una ciudad sumergida por las aguas, y pues la ciudad pues la pudieron, digamos, edificar entre esas aguas. Lo mismo en la antigua Tenochtitlán, pues realmente esas chinampas eran extensiones cuadrículas de tierra que se iban ganando, respetando obviamente la soberanía de la naturaleza, en este caso pues las aguas puras del propio lago. Había una parte del lago, por ejemplo, que era agua salada, era agua salobre, y otra parte pues que era agua dulce. Los aztecas pues procuraron que esa agua no se mezclara para que tuvieran obviamente pues la potabilidad de la misma, y construyeron canales, donde pues obviamente ellos circulaban, acueductos, drenajes específicos para no contaminar el agua. Tenían una tecnología realmente asombrosa. Por ejemplo, la parte de los cultivos, también hoy en día pues se sabe que era uno de los pueblos que obtenían prácticamente 5 cosechas al año, porque no solamente pues dependían del temporal, sino que también tenían pues sistemas de riego, ¿no? O sea, tenían toda una tecnología asombrosa, ¿no? Eran personas además que comentábamos que cuando llegan los españoles, prácticamente las enfermedades, tanto infecciosas, virales, concretamente parasitarias, bacterianas, incluso venéreas, no existían en los pueblos América. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eran realmente una raza humana
que poseía una gran salud física, una gran fortaleza física, ¿no? Lamentablemente, pues todos estos pueblos se han venido degradando, ¿no? No quiero con esto pues decir que sean menos, pero sí ha habido una degradación en cuanto a lo que son los valores, ¿no? Los principios, ¿no? Todavía se encuentran mayormente, afortunadamente, gracias a Dios, grandes valores y grandes principios en los pueblos originarios que aún persisten, ¿no? A pesar de la conquista, ¿no? Y realmente, pues bueno, la degradación vino por parte precisamente de esta mezcla, pues, es cultural que tuvimos, precisamente, pues, muchos de esos valores se perdieron, parte de esa identidad se perdió, y bueno, hoy se está logrando el rescate de todo ese conocimiento, de toda esta sabiduría, a partir, obviamente, pues, de lo que es el conocimiento universal. Bueno, esto también ya lo habíamos descrito, ¿verdad? Estamos haciendo nada más un breve repaso. Bueno, esta parte también ya la describimos. Vamos directamente a donde nos quedamos. Ya comentamos esto de la estructura piramidal, que, bueno, también se le conoce, tiene un sentido simbólico muy esencial, porque para los antiguos, en general, una pirámide lo que reproduce es un viaje ascendente. Concretamente en las tribus o en las culturas de América, concretamente en las tribus nahuatlacas, todas las culturas que se establecieron en el centro de México, Mesoamérica, ellos tenían el concepto del quincunce, que está representado por 4 puntos. Podemos imaginarnos rápidamente ese quincunce, pues es una proyección de una pirámide, ¿no? Es una proyección piramidal. En este caso, esta forma bidimensional de plasmar una pirámide, imagínense una ficha de dominó, donde tenemos los 4 puntitos y en el centro el quinto, ¿no? Es lo que se conoce como el quincunce. Pues, ¿qué significa eso? Que existen 4 elementos que sostienen la materia, la parte terrenal, y que obviamente cuando sabemos trabajar con esas 4 fuerzas de la naturaleza, me refiero a los 4 elementos básicos, que es la tierra, el agua, el fuego y el aire, proyectamos una quinta esencia, proyectamos el quinto elemento, y con esto, pues bueno, tenemos lo que es la punta de la pirámide, ¿sí? Si vemos todas las pirámides en general, tanto de Egipto como de América, etcétera, tienen una base cuadrangular principalmente, que son los 4 puntos que estoy haciendo referencia, y el centro, que se proyecta hacia el infinito, hacia el cielo, forma el quinto punto, el punto central que, diagramado bidimensionalmente, en una representación gráfica, lo podríamos ver, pues bueno, como lo mencioné, como una de las fichas del dominó, en donde aparecen pues los 5 puntitos, ¿no? Bueno, eso es el quincunce. Representa entonces el ascenso espiritual del hombre, a través de lo que son las dimensiones básicas del universo. Por eso mencionábamos la semana pasada que, curiosamente, estas estructuras piramidales, no solamente en Tenochtitlán, sino incluso en Teotihuacán, en todo lo que es las antiguas culturas mexicanas, haciendo extensión obviamente a las culturas mayas, que también abarcan la parte de Centroamérica y el sur de México, lo mismo, ¿no? Iban construyendo en capas superpuestas las pirámides, ¿no? La construcción o la estructura de lo que era el Teocalli, ¿no? Para hacer referencia en forma concreta y exacta a su nombre correcto, ¿no? Teocalli, que ya lo mencioné, significa la casa de Dios, ¿no? El templo, ¿no? Donde obviamente pues se hacían todos los rituales para lograr que esas fuerzas de tipo superior descendieran y, no solamente bañaran de forma individual a aquellos que hacían la plegaria, sino que obviamente pues eran fuerzas que se extendían hacia todo el pueblo que pues ahí habitaba. Lamentablemente pues hoy mucho de eso se ha perdido, sin embargo pues algo queda, ¿no? Algo queda, porque recordemos que cuando uno ingresa a cualquier templo, no importa si es cristiano o católico, no importa si es una mezquita, no importa si es una sinagoga judía, no importa si es un templo budista, recuerden que de alguna manera son centros que acumulan energía de tipo espiritual que también se proyecta hacia la sociedad, ¿no? Entonces, cuando un grupo, una comunidad, por ejemplo, realiza una oración, pues obviamente está realizando un acto realmente de magia, ¿no? En el sentido más estricto de la palabra, no entendiendo por magia ningún acto circense, sino realmente pues que es una influencia hacia la naturaleza. La palabra magia, en realidad de verdad significa influir conscientemente sobre la naturaleza interior del ser humano, por medio de esos 4 elementos que acabo de mencionar.
el dominio sobre el agua, sobre la tierra, sobre el fuego y el aire, pues no solamente se refiere a los 4 elementos externos, sino a esas cuestiones que están ligadas, o a esos elementos, mejor dicho, ligados a nuestro factor psicológico. De tal manera que cuando una persona va sometiendo esos factores psicológicos asociados a estos elementos, eh, va logrando ese ascenso del cual estamos hablando, es decir, va logrando esta estructura de forma, aquí la vemos en forma triangular, ¿no? Obviamente con una base que comienza en la parte de los 4 elementos, la parte del mundo físico, y se extiende obviamente de región en región, regiones sutiles o dimensiones sutiles de la naturaleza que existe, ¿no? Esto ya no se puede negar. Por ejemplo, en relación al cuerpo vital, ¿no? ¿Quién podría hoy negar que estamos estructurados por una energía, ¿no? Energía bioelectromagnética? Eso es incuestionable. Ya hay medidores, ¿no? Tecnología que puede medir ese campo vital que tenemos, ese campo bioelectromagnético. Sabemos que, por ejemplo, la mayor parte de las enfermedades deben su origen a este campo vital. Continuando hacia adelante con las dimensiones, pues tenemos una dimensión astral, en una región sutil, en donde se dice que opera de manera maravillosa la luz del Cristo, ¿no? Es una dimensión en donde los colores son mucho más vívidos de los que podemos contemplar en este mundo tridimensional. Aquellas personas que han logrado, por ejemplo, despertar la capacidad de la clarividencia, la visión espiritual, pues pueden dar testimonio de ese colorido magistral. Son colores que están vivos, ¿no? Que incluso pareciera que vibran, ¿no? De manera extraordinaria en dicha región. Y así podríamos ir comentando que existen dimensiones o regiones donde pues habitan esos seres de luz que normalmente pues en las religiones le llaman dioses o les llamamos dentro del cristianismo como ángeles, ¿no? Ángeles, arcángeles, querubines, tronos, potestades, etcétera, pues exactamente hacen referencia a esos seres espirituales que habitan en dichas regiones de luz. Por ejemplo, en lo que es la cábala judía, pues se le conoce como Malachim, ¿no? O Malakim, ¿no? Los Malakim de la tradición cabalística judía. Bueno, comentábamos también que en estos templos siempre existió la conjunción de 2 elementos muy importantes, lo que es el agua y el fuego, esenciales obviamente para el surgimiento de lo que es la vida. Comentábamos no solamente externa, ya que pues sin estos elementos sería imposible que surja la vida. Pensemos un poquito en qué pasaría en nuestro planeta si no tuviéramos agua. Pues es claro que todo moriría. Y si nos faltara el fuego, no solamente el fuego en el sentido de esa chispa que arde y que vemos, por ejemplo, en la flama o en la lumbre de nuestras cocinas, sino ese fuego interior, ¿no? Que finalmente todos lo tenemos, ¿no? Hay una parte de ese fuego, de ese elemento, dentro incluso de lo inanimado. Si nosotros, por ejemplo, tomamos un trozo de madera, indiscutiblemente dentro de ese trozo de madera hay una sustancia, ¿no? Incorporada, y es el elemento fuego, ¿no? No está ardiendo, pero se encuentra dentro de todo elemento, ¿no? Eh, Uno diría, si nos escuchan los científicos hablar de esta manera, dirían, oye, qué disparate está diciendo ese señor. Está pensando igual que los griegos, ¿no? Los griegos afirmaban que dentro de cada eh, cuerpo, materia o incluso ser vivo, existían los 4 elementos, ¿no? El agua, el fuego, el aire y la tierra, ¿no? Y eso es incuestionable. Si nos pensamos, por ejemplo, un poquito en el elemento tierra, pensemos en que estamos estructurados con los mismos elementos que la madre tierra tiene en el exterior. ¿Acaso no tenemos calcio en los huesos? ¿Acaso no tenemos hierro en la sangre? Y si nosotros empezamos a hacer un estudio de, por ejemplo, nuestra sangre, de nuestra constitución muscular, etcétera, pues vamos a encontrar que tenemos trazas prácticamente de todos los minerales, de tal manera que necesitamos nosotros consumir, por ejemplo, oligoelementos, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, no nos vamos a comer una limatura de hierro, pero sí tenemos que consumir el hierro en su forma oligoelemental. ¿Qué quiere decir? En una proporción pequeñísima, ¿no? Pero que esa proporción pequeñita va a alimentar precisamente todo nuestro sistema celular, ya que las células pues se alimentan de oligoelementos, cobre, hierro, magnesio, zinc, pues únicamente los minerales que son considerados venenosos pues no los tenemos, ¿no? Y que pues más bien los hemos ido adquiriendo de forma
contaminante, ¿no? Como es el plomo, como es el mercurio, etcétera, ¿sí? Bueno, así que nos damos cuenta que si así tenemos, por ejemplo, elemento agua, presente, por ejemplo, también en nuestra sangre, presente en el interior de las células. Si la célula, por ejemplo, no está alimentada de agua, sencillamente se muere. La célula se oxida y sencillamente nuestra parte que es alimentada por la parte molecular se extiende hacia la parte celular y la célula muere, ¿no? Lo mismo pasa pues con el elemento aire, que pues tiene que circular, ¿no? El oxígeno tiene que circular por nuestra sangre, tiene que vivificar nuestras células nerviosas, por ejemplo, neuronales. Si la célula no es alimentada también con oxígeno, pues la célula muere. Así que con esto estamos demostrando que los antiguos no estaban equivocados al decir que los cuatro elementos habitaban en nuestro interior. Y también en la parte psicológica que ya lo mencioné. Entonces, bueno, fíjense, ¿no? La importancia que le daban pues los antiguos en sus construcciones, en sus edificaciones. Y dice, oye, pues es que los dioses de los antiguos aztecas están muy feos, ¿no? Están re feos, ¿no? Pues digo, a mí me parece una cosa estéticamente, yo que soy artista plástico, me parece una cosa extraordinaria, ¿no? La forma de síntesis plástica que ellos tenían, ¿no? Una síntesis plástica. Dicen, no, es que parecen como dibujos de niñito, ¿no? De kinder. Pues no, realmente pues es una forma de plasmar en forma abstracta pues el contenido, digamos, simbólico que tiene la divinidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más allá de que ellos pensaran de que el universo pues estaba integrado por dioses con caras chistosas o raras o feas, pues realmente ellos sabían que la divinidad como energía es plural. Con esto pues nos acercamos un poquito a romper un poquito esta idiosincrasia que nos han sembrado del Dios viejito que está sentado en un trono y que obviamente conforma parte de lo que es el pensamiento religioso monoteísta, ¿no? Pero realmente hoy por hoy entendemos que todo está animado por la fuerza universal de la energía de Dios. Entonces tenemos que pensar en energía, ¿no? Más que pensar en forma antropomórfica, pensar en la energía universal, que finalmente está contenida en todo. Y si nosotros estamos conteniendo parte de esa energía espiritual del universo, del cosmos, quiere decir que finalmente también somos una extensión de Dios o somos dioses en potencia, ¿no? Aunque pues a mucha gente esto le parezca como incluso un sacrilegio, ¿no? Una blasfemia, ¿no? ¿Cómo va a decir que nosotros somos dioses en potencia? Pues sí, Señor, nosotros venimos de Dios y hacia Dios regresamos. Entonces quiere decir que como parte de esa energía universal, cósmica, también nosotros tenemos cualidades o características de lo divino. Por ejemplo, el amor, si pensamos en esa virtud extraordinaria, maravillosa, pues ¿de dónde surge ese amor? ¿De dónde viene? Pues definitivamente es unas cualidades, características de eso que es el Dios universal, de eso que es la energía universal que nosotros llamamos Dios. Así que bueno, decir que Tlaloc es un Dios, pues tampoco no es algo errado, ¿no? Podemos decir que es el equivalente a los ángeles, ¿no? Del cristianismo. Entonces, si nosotros pensamos que en el agua, en los océanos, en los lagos, hay parte de esa energía divina contenida en esas moléculas de H2O, pues quiere decir que realmente Dios también habita en el agua, ¿no? Y claro que está que sí, ¿no? Porque los antiguos, que tenían una gran admiración por la naturaleza y un tremendo respeto, eran incapaces, por ejemplo, de contaminar las aguas, ¿no? Como hoy en día hacemos, ¿no? Y hoy pues nos parece normal, natural, vaciar todos los desechos tóxicos a los ríos, a los mares, a los lagos, etcétera, y prácticamente pues estarnos envenenando, perdón, a nosotros mismos. Así que bueno, cuando ellos pensaban, por ejemplo, en Tlaloc como dios del agua, pues decían que era precisamente el Deiduso que traía pues la vida a la tierra, ¿no? Que fecundaba la tierra. Tenía obviamente su contraparte femenina, Chalchitlicue. Bueno, hoy no vamos a hablar de Chalchitlicue, parecen todos como trabalenguas, perdón, pero bueno, son voces del idioma náhuatl, ¿no? De los vocablos del idioma náhuatl. Vamos a hablar, sí, de esta escultura. Es una escultura muy interesante que se ha encontrado, que se encontró, y que también se encuentra presente en este museo que ya hice mención, el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Es una pieza monolítica, eh, aproximadamente mide 3 metros de diámetro, aproximadamente.
esta eh, escultura monolítica, quiere decir que fue tallada en un solo bloque de piedra, pues pesa varias toneladas, ¿sí? Como vemos, aparece una mujer desmembrada y se le conoce como Coyolxauhqui, ¿sí? La diosa de la luna, Coyolxauhqui. Literalmente quiere decir cara pintada con cascabeles, ¿sí? Y aquí la podemos apreciar. ¿Por qué está desmembrada? Pues forma parte de una tradición, de una mitología. Ahorita la voy a mencionar de forma muy breve. Todos los elementos son altamente simbólicos. Tiene, por ejemplo, aquí unos cráneos. Tiene ataduras de serpientes en sus extremidades. Aquí la vemos, por ejemplo, a la altura de las rodillas, en lo que viene siendo la parte de las... ay, se me fue para atrás, perdón. A ver qué pasó. Ahí está. Bueno, entonces tiene varios elementos importantes. Obviamente vemos que está asociada a la luna. Es una divinidad lunar. Y principalmente las divinidades lunares estaban asociadas con el género femenino. No ignoraban los nahuas que la energía de tipo lunar está obviamente asociada a la mujer. Y vean, si no es así, ¿no? La naturaleza de la mujer es 100% lunar. Esto no quiere decir que sea negativa, ¿eh? Sencillamente estamos hablando de que por naturaleza le ha tocado adoptar un determinado tipo de energía que podríamos denominar de tipo negativa, no porque sean negativas en el mal sentido de la palabra, sino porque su naturaleza es así. Hay dos polos en la creación, uno que es positivo y uno que es negativo. El polo negativo está representando en el género humano al sexo femenino y en el género humano está representando al sexo masculino, en el caso la energía solar, el sol. Por eso que pues también comentábamos que había una veneración especial al sol y a la luna, no porque los antiguos adoraban a los astros de forma ciega y tonta, sino porque entendían la asociación psicológica que tiene con el ser humano. Si nosotros entendemos esa asociación biológica, esa asociación psicológica y también espiritual, obviamente pues viviríamos mucho más felices, ¿no? Entenderíamos que tanto el hombre como la mujer no son ni superiores ni inferiores, sino que sencillamente son un complemento, ¿no? Esto pues bueno, a mucha gente le cuesta trabajo, ¿no? Comprenderlo, ¿no? Y dice, no, pues este es el tiempo de los hombres, arriba los machos, ¿no? Ahora también pues bueno, entró la parte de ¿cómo se llama? De el otro extremo, ¿no? El feminismo, ¿no? Entonces dicen las mujeres, no, pues nosotros no necesitamos a los hombres, que se vayan a la basura a los hombres, ¿no? Y entonces hay una rivalidad ahí, ¿no? Absurda, ciega, tonta, absurda. ¿Por qué? Porque el hombre sin la mujer no puede vivir. La mujer sin el hombre tampoco puede vivir. Si nos vamos al planteamiento básico de la especie, la reproducción de la especie, pues no se puede lograr entre los mismos eh, géneros, entre los mismos polos, ¿no? Una mujer y una mujer pues no generan reproducción de la especie. Un hombre y un hombre tampoco generan reproducción de la especie. Así estamos hablando de elementos naturales. En el caso de la Coyolxauhqui, pues es lo que representa, ¿no? La diosa luna. Con relación a lo que es el mito es muy interesante porque es un mito de cosmogonía. Esto quiere decir que también está asociado al desarrollo interno del ser humano. Decíamos que si la mujer representa a la luna, en este caso la luna también representa la conciencia dormida. En el terreno psicológico representa la conciencia dormida del ser humano. Por eso se habla de que hay una humanidad lunar, que es la que está, digamos, afanada ciegamente en lo material, que únicamente piensa y vive en lo material, olvidándose de su herencia espiritual. Y hay una humanidad solar que no ha perdido esa lucha interior. Entonces, cuando alguien se dice que es lunar, o se habla, perdón, de una humanidad lunar, la asociamos con esta diosa, Coyolxauhqui, y por qué está desmembrada, ¿no? Porque se dice que cuando el ser humano cayó bajo el dominio de esta influencia lunar que nos mantiene ciegos, nos mantiene mecánicos, nos mantiene autómatas, que no tenemos ese despertar interior, estamos dormidos de la conciencia, pues ¿cómo se encuentra entonces nuestra conciencia? Fragmentada, dispersa, rota por dentro.
El tener la conciencia rota, dispersa o dormida, quiere decir que realmente no percibimos el mundo en su totalidad, tal como lo deberíamos de percibir, sino lo percibimos desde un fragmento muy pequeñito. Y ese fragmento de cómo percibimos el mundo se llama, o se puede decir que lo visualizamos y lo vivimos desde la perspectiva del yo, del ego. No del alma, no de la conciencia, no del espíritu, sino de la parte que nos hace oscuros, de la parte tenebrosa. Ejemplo muy concreto, ¿cómo vivimos nuestro día a día? Pues con la conciencia dormida. Entonces, ¿qué pasa? Pues no tenemos el control de nuestro destino. Nos pasan las cosas y, y sencillamente pues vivimos o sufrimos de manera mecánica y ciega y absurda. Una persona, por ejemplo, teniendo la conciencia dormida, pues es capaz de cometer cualquier delito, es capaz de cometer muchos errores. Las personas, por ejemplo, sufren y padecen precisamente porque tienen fragmentada su conciencia. ¿Qué quiere decir en conclusión esto que estoy diciendo, estoy afirmando? Que cuando nuestra conciencia está dividida, el ser humano está muy alejado de eso que es lo real, de eso que es el ser de la sabiduría, de eso que es la felicidad, de eso que es el amor. Precisamente, bueno, cuando tenemos la conciencia fragmentada, pues lo que vemos en el mundo es caos, ¿sí? Veamos este caos que estamos viviendo ahora, ¿no? A partir de la pandemia. Eh, yo lo he visto, por ejemplo, cuando ha tocado la oportunidad de salir, la gente está estresada, la gente está amargada, la gente está frustrada, la gente está incluso iracunda, ¿no? Y todo eso son los fragmentos que han quedado a merced de esa división de la conciencia. Si nuestra conciencia no se hubiera dividido en muchas partecitas y esas partecitas no estuvieran dominadas por el yo, por el ego, entiéndase que este ego son los diversos defectos psicológicos que nos caracterizan. Ya lo comenté, la mentira, el odio, los celos, la amargura, la tristeza, la envidia, la ambición, etcétera, etcétera. Bueno, entonces retomando este mito, dice que cuando Coatlicue, la madre diosa tierra, iba a dar a luz, en este caso a ese héroe solar, a esa representación del espíritu, conocido como Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo. Mencionábamos que todas estas figuritas simbólicas que están representadas por aves, pues no es porque piensen que el Espíritu Santo es un guajolote, un pavo, una paloma, un colibrí o un ibis. Representa precisamente las cualidades del espíritu, ¿sí? El espíritu universal de vida, que básicamente está impregnando todo lo que nos rodea. Entonces, Huitzilopochtli representa a ese espíritu que iba a nacer, al espíritu universal de vida. ¿Quién lo iba a dar en nacimiento? Pues la madre tierra. Cuando se entera la Coyolxauhqui de que va a nacer su hermano, va a tener un hermano que nace de forma prodigiosa, de forma, digamos, milagrosa, porque según el relato mitológico, la Coatlicue, cuando estaba barriendo el templo, encontró un plumón, unas plumas de ave, las llevó a su seno y en ese momento quedó preñada, quedó encinta, quedó embarazada. En ese momento, pues bueno, se entera la Coyolxauhqui de que su madre está preñada y pues no hay varón que la haya preñado, no estaba casada, pues bueno, en ese momento evidentemente el esposo de la Coatlicue no lo figura, no figura en el mito, solamente figura que es la hija, la que se entera que viene en nacimiento este ser espiritual, Huitzilopochtli, y trama junto con sus hermanos, los 400 surianos, o Sensuwisnahua, en náhuatl, Sensuwisnahua quiere decir 400 agentes del sur, o estrellas del sur, o los 400 espinosos, ¿no? Haciendo referencia a esa multitud psicológica que tomó la conciencia y que obviamente son los malos consejeros. Es el diablito ese que aconseja en el mito, o en el cuento, mejor dicho, infantil, del Pepe Grillo, aconseja al Pinocho para que haga pues, las cosas bien, en el caso del Pepe Grillo, y en el caso del mal, pues los amiguitos estos que se encuentran en el camino de la vida, ¿no? Eso es lo que representan esos 400 surianos, los agentes del mal, los agentes del ego, que obviamente fragmentan la conciencia y la ponen en contra, ¿no?
de la divinidad, ¿no? De su propia divinidad, porque finalmente tenemos que entender que la divinidad no mora fuera, sino que mora dentro de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros hacemos caso a esa voz tenebrosa del ego, esas 400 voces subterráneas, ¿no? Del subconsciente, infraconsciente e inconsciente, pues cometemos muchos errores y nos olvidamos de la parte divina, ¿no? Nos olvidamos de que tenemos una parte sutil, una parte espiritual poderosa que podría encaminar nuestra vida de forma correcta, de forma luminosa, de forma feliz, y obviamente pues encontraríamos muchos de esos atributos que pertenecen a la divinidad, ¿no? Entonces, bueno, se dice que cuando va esta Coyolxauhqui a asesinar a su madre, junto con los 400 urianos, en ese instante nace Huitzilopochtli, armado, pues obviamente con todos sus elementos de la guerra, y pues da muerte a estos tenebrosos, ¿no? A sus medios hermanos, ¿sí? Los destruye. Entonces, ¿qué quiere decir? Que finalmente la luz interior tiene que apoderarse nuevamente de esos fragmentos de conciencia que hemos perdido, que se encuentran embotellados o atrapados entre los diversos factores psicológicos, y obviamente convertirnos en mejores seres humanos, en seres de luz, en pocas palabras, ¿no? Bueno, a este proceso de desarrollo interior se le conocía como la muerte mística. En todas las culturas y en todas las tradiciones religiosas esotéricas del mundo, esto de la muerte mística está presente, ¿sí? Entonces, bueno, por eso vemos que en los pueblos originarios, principalmente de América, hay un gusto muy solemne por la muerte. Tanto así que hasta hoy en día la muerte pues se ha considerado una fiesta, ¿no? Sigue siendo una fiesta muy especial. El Día de los Muertos en México pues es una celebración que ha quedado como un recuerdo de ese proceso metafísico, de ese proceso místico espiritual que aquella civilización desarrolló pues en gran extensión de su población. Por eso que vemos, por ejemplo, aquí en este caso, este tipo de manufacturas escultóricas tremendas, precisas, extraordinarias. Se dice que, bueno, que estos cráneos de cristal de cuarzo no solamente pues nos admiran por su belleza, porque realmente tienen una perfección extraordinaria, sino que incluso se ha hecho una investigación de, de que prácticamente es imposible hoy incluso en día tallar de manera tan perfecta un cráneo como este que estamos viendo aquí en la pantalla, de este material que es muy duro. El cristal de cuarzo es una de los minerales más duros que tenemos obviamente en la escala de Mohs. Me refiero pues a la escala de la dureza de los minerales, y el cuarzo es uno de ellos, ¿no? Está muy cercano al diamante, ¿no? Me parece que la escala del cuarzo es del número 8, es decir, que pues, prácticamente se acerca muy poquito, con muy poquito grados a lo que es la dureza del diamante. Bueno, pues aquí vemos una talla extraordinaria. Según la ciencia, pues dice que no existía el hierro, no existía la fundición del hierro, de metales pues más duros, con los cuales poder, por ejemplo, fabricar este tipo de piezas. Entonces uno diría, bueno, ¿y cómo fabricaron estos pueblos, no? Estas esculturas tan precisas en materiales tan duros, ¿no? Comentaba, por ejemplo, el caso de Bolivia, de Pumapunku, el caso también de Egipto, donde, por ejemplo, pues la selección de muchas de estas rocas para esculpir, bloques de piedra, etcétera, pues son rocas durísimas, ¿no? Por ejemplo, está el basalto, está la diorita, este, está, por ejemplo, la andesita, en fin, son rocas muy duras, imposibles de labrar con otras piedras, ¿no? Y hay, por ejemplo, cortes en la piedra extraordinarios, ángulos de 90 grados, intrusiones en la roca, por ejemplo, cavidades cilíndricas. Bueno, esto que vemos aquí pues es una talla extraordinaria. Y según algunos sabios que tuvieron oportunidad de estudiar directamente en las memorias de la naturaleza, y esto pues bueno, les va a asombrar a muchos que quizás no han escuchado de esto, pero se dice que la naturaleza tiene una memoria, y a esa memoria se le conoce esotéricamente como los registros akáshicos, válgase la redundancia, de la naturaleza.
¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que cualquier persona que logre desarrollar esas cualidades del alma, esas potencialidades, esos chakras internos, esos sentidos internos, puede tener la oportunidad de penetrar en dichos archivos e investigar, por ejemplo, cómo es que tallaban, por ejemplo, los antiguos este tipo de rocas. Y se ha descubierto que en base a esa investigación esotérica, en los mundos internos, en la memoria de la naturaleza, en los registros akáshicos, se ha descubierto que este tipo de esculturas se hacían con una fórmula vegetal que permitía precisamente la maleabilidad, o dicho de otra forma, permitía que esa piedra, esa roca, esa estructura sólida, pues imposible de moldear con los dedos, se pudiera moldear, ¿no? Es decir, que obtuviera una consistencia blanda. Esto es extraordinario. Prácticamente cambiaba el estado de la materia de un estado sólido, pues a un estado maleable, ¿no? A un estado, digamos, flexible. Extraordinario, son datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos esta escultura hecha en basalto, es un material muy duro, una piedra muy dura. Y bueno, pues también comentábamos, ¿no? En torno a lo que es el aspecto de la serpiente. En el aspecto de la serpiente, lo que podemos decir es que estas culturas no es que fueran tontos, ¿no? Ay, pues adoraban serpientes. No, sino que representaban precisamente esas características que internamente tiene el individuo. Y voy a irme ahora un poquito al paralelo con las culturas de Oriente, concretamente con la sabiduría Vedanta, las antiguas sabidurías de la India. Y en la sabiduría Vedanta o hindú, se nos habla de una energía misteriosa que está encerrada en el coxis del ser humano, a la cual se le representa con una serpiente y se le llama Kundalini. Dicen los antiguos de la sabiduría védica que esta energía de tipo electrosexual se encuentra encerrada precisamente en esta parte que ubicamos anatómicamente entre los órganos sexuales y el ano. En esa parte hay digamos, una especie de kanda, centro energético, un chakra, que se conoce como el chakra Muladhara, que es obviamente es una estructura de tipo, más bien de tipo etérica, ¿no? Si nos hacen una disección, si nos cortan, pues para ver cómo estamos conformados anatómicamente, pues no van a encontrar ningún tipo de centro energético. Eso es absurdo en nuestra anatomía física. Obviamente tiene su correspondencia con este punto, concretamente de nuestra anatomía, pero hablando de esa anatomía oculta de tipo, digamos, etérica, de tipo metafísica, más allá de lo físico, pues existe ese centro de gravedad. Ese centro de gravedad llamado Muladhara está asociado con el elemento tierra. Y se dice que ahí, en ese centro, habita la serpiente Kundalini, que se encuentra enroscada 3 veces y media. Y fíjense, ¿no? Fíjense, esto que estoy hablando de una referencia indostánica, la sabiduría indostánica, hindú. Y vean lo que representaron aquí los aztecas, la Kundalini, 3 veces y media enroscada, tal como se encuentra de manera simbólica, y, o sea, no es como que tenemos metido una serpiente en nuestro cuerpo, eso sería absurdo, pero internamente se le representa como una serpiente, ¿no? Y está asociada con el poder de la Madre Divina. Esa Kundalini realmente es el poder de la Divina Madre que está aguardando el instante de ser despertada a nuestro interior. ¿Cómo se despierta esa serpiente? Porque ahí viene la parte importante, ¿no? Se dice en el rigor de la alquimia sexual que despierta con los goces del amor. Fíjense, ¿no? Lo que estoy diciendo. Si digo con todo el respeto, ¿no? Para un clérigo de las religiones que lamentablemente se han separado de la sexualidad, atribuyendo que la sexualidad es impura o que nos estorba para el crecimiento espiritual, pues nada que ver, todo contrario. Todos los pueblos antiguos consideraron la sexualidad como algo sagrado, así como parte de ese proceso del desarrollo interior del ser humano. Y qué mejor, ¿no? Qué más bonito que uno pueda encontrar a Dios a través del amor. Y me refiero también al amor sexual, ¿no? Porque podemos pensar en el amor universal, pero también hay que pensar que parte de ese amor universal
tiene su mayor expresión en el amor sexual, ¿no? Cuando un hombre y una mujer se aman, a través del goce del amor, hay fuerzas sutiles de la naturaleza, todos la hemos sentido, por supuesto, todos aquellos que hemos tenido la oportunidad, pues obviamente, de vivir el connubio amoroso, damos testimonio de que hay una fuerza extraordinaria que circula por el cuerpo físico, que circula cuando obviamente pues sabemos los secretos de la alquimia, es decir, la práctica sexual de tipo superior, y sabemos, pues bueno, que esa energía se puede elevar, puede conducirse hacia adentro y hacia arriba. Y ahí es cuando surge el otro elemento simbólico que está representado por el águila. Bueno, el águila, Cuautli, Cuautli es la voz náhuatl para nombrar a este animalito portentoso de la naturaleza. Fíjense que no por casualidad, no es casualidad que muchos pueblos han escogido el águila como representación de la realeza, ¿sí? Y como representación de eso que es el ser. El ser, el espíritu, también es representado por el águila. Ya mencioné algunas aves que en diversas tradiciones y pueblos han sido seleccionadas, pero invariablemente el águila es un ícono maravilloso que representa al ser espiritual. Cuando nosotros, por ejemplo, en un sueño vemos un águila, y esa águila se nos acerca, pues es un sueño extraordinario porque representa que el ser nos está buscando. Imagínense que Dios te esté buscando, y se representa pues de forma simbólica a través de los sueños de esta forma, ¿no? Ves un águila en el horizonte, ¿no? En el cielo volando, pero cuando ves que esa águila viene hacia ti, es una emoción extraordinaria porque sabes que esa águila que representa al ser, que representa al espíritu, que representa a Dios, te está buscando. Quiere decir que tienes una misión de vida 100% espiritual. Y eso pues es lo que entendían los aztecas. Por ello es que era un honor, ¿no?, alcanzar el título dentro de la élite guerrera, de esta casta guerrera. Llegar al título de caballero águila, pues no era cualquier cosa. Era un hombre que había alcanzado la exaltación espiritual. Fíjense, ¿no? Por ello es que, por ejemplo, acá mismo en México hay un lugar que se llama Malinalco, quiere decir en lugar de la hierba retorcida, y ahí existe el Cuantinchán, que es el lugar donde se reunían esta élite prodigiosa de la clase guerrera, los hombres más exaltados espiritualmente, los caballeros águila, y también los caballeros ocelote, que tenían obviamente un grado menor que el caballero águila. Ahí, pues bueno, ahí en el Cuantinchán, precisamente en Malinalco, existe un centro espiritual muy poderoso, que además también por sus características arquitectónicas es singular en todo el mundo. Lo pueden buscar ahí, pueden buscar la palabra Malinalco en Google, y va a aparecer una cosa bellísima, ¿no? Una pirámide monolítica, mejor dicho, un templo monolítico, es decir, que fue tallado de la misma roca de la montaña, en un templo de forma circular, que además, pues bueno, invita a todos los elementos. Ya haremos una conferencia de la descripción de todo ese lugar, es maravilloso. Pero bueno, sin irnos tan lejos, el hombre águila, los guerreros águila, como ya lo mencioné, pues eran realmente la representación de aquellos hombres que habían adquirido la unificación con su Dios interior profundo, es decir, que habían ya unido al hombre con lo divino, ¿sí? Es decir, que habían logrado exaltarse espiritualmente. Eso no es cualquier cosa, no estamos hablando de que si pensamos en hombres exaltados espiritualmente, pues podríamos poner como cita al Maestro Jesús, ¿no?, que es uno de los más grandes maestros y hombres espirituales que han existido sobre la faz de la tierra. El grave error, porque es un error que tenemos nosotros que ir corrigiendo mediante el conocimiento, es que nos hicieron creer que Jesús, el Cristo, surgió por generación espontánea, ¿no? Y realmente no fue así, ¿no? Sería como quitarle, ¿no?, la parte más, el elogio más grande que puede tener ese ser, que fue haber hecho esa perfección en sí mismo en base a un gran trabajo interior. Eso es más creíble que pues pensar que Dios nada más tiene un solo hijo predilecto y que nada más pues vino a traer al mundo un hombre perfecto, ¿no? Realmente la perfección que tiene el Maestro Jesús fue adquirida a base de muchas batallas interiores, es decir, realmente de un sistema de purificación interior. Y esto pues lo atestigua su propio recorrido, ¿no? Del cual pues obviamente tampoco nos hace mención, porque se habla de la vida secreta o desconocida de Jesús. Pero dentro de los estudios esotéricos, saben muy bien que Jesús
pues tuvo todo un peregrinaje espiritual, eh, no solamente por las tierras sagradas del Medio Oriente, en Egipto, estuvo en el Tíbet, ¿no? Y de eso pues obviamente hay referencia no solamente en los registros acásicos, sino también incluso física, ¿no? Es decir, existe un estudio de todo ello. Bueno, entonces a eso se refiere esta imagen que vemos aquí, ¿no? Bueno, dentro también de esto que estamos mencionando, esta figurita que también se encuentra en el Museo de Antropología e Historia, se le conoce como Xochipilli, el dios mexica del amor, el juego, la belleza, la danza, las flores, el maíz, las artes y las canciones, ¿no? Representa al Cupido, ¿no? De la tradición griega, ¿no? Al Eros Cupido, ¿no? Cupido entre los romanos, Eros entre los griegos. Eros, pues es el amor, ¿no? Y ¿quién podría negar que el amor transforma? ¿Quién podría negar que el amor es la mejor religión que existe sobre la faz del mundo? Digo, más allá de que todas las religiones son sagradas y respetuosas, que nosotros aquí no estamos en contra de ninguna religión, aquí lo que nos interesa es estudiar esas religiones para entendernos mejor a nosotros mismos y poder avanzar en nuestro desarrollo íntimo, particular, espiritual. Pero en este caso Xochipilli pues representa eso, ¿no? La fuerza del amor. Así que bueno, hoy no vamos a hacer descripción de toda esta escultura, porque tenemos una conferencia que hace mención de cada uno de los símbolos que vemos ahí presentes en su piel, presentes en el bloque de piedra en donde está sentado, etcétera, la misma postura, etcétera, todo tiene una descripción simbólica. Bueno, pero únicamente nos vamos a enfatizar en esto del amor. Aquí tenemos otra pieza que tiene la forma de un brasero, en la parte superior el cuenco, donde pues se colocaban los carbones encendidos, porque obviamente esta palabra Huehueteotl significa el dios antiguo, el dios viejo, del fuego, porque era una divinidad asociada al elemento fuego. Vuelvo a repetir, ¿no? Ahora si saltamos de la divinidad del agua, Tlaloc, y nos vamos a la divinidad del fuego, Huehueteotl, el dios antiguo del fuego, pues también tenemos, ¿no? En esta escultura tenemos una valiosa simbología, ¿no? De la cual pues también hablaremos más ampliamente en otra conferencia. Pero bueno, ahorita pues bueno, quiero que ustedes vayan conociendo, apreciando un poquito pues de los elementos escultóricos, artísticos y el valor simbólico que ellos contienen en las diversas piezas del arte náhuatl. Bueno, esta pieza tiene aproximadamente unos 10 años de haber sido descubierta, 10, 15 años, no me recuerdo la fecha exacta, como unos 15 años, no recuerdo si fue en el 2012 que se encontró, me parece que sí, como unos 10 años debe tener más o menos esta pieza, de haberse encontrado. Se le conoce como Tlaltecutli, ¿no? Es una divinidad femenina, la señora de la tierra, lo que significa esta palabra. Tlaltecutli, aunque vuelvo a mencionar que es un error de los arqueólogos, porque pues realmente pues siendo una representación femenina, su nombre correcto debería de ser Caltecíhuatl, ¿no? La señora de la tierra, pues representa a la madre diosa tierra. Claro que como tiene algunos aspectos que se atribuyen al mito, aspectos solares me refiero, el mito es muy interesante de Tlaltecutli. Dicen que bueno, que en el tiempo de los dioses, todavía no existían hombres sobre la faz de la tierra, había una bestia conocido como el cocodrilo, ¿no? El cocodrilo. El cocodrilo, Xipactl es en voz náhuatl, Xipactl, representa la energía de la creación. Y hay que recordar que en el amanecer, en eso que es el caos, ¿no? El caos es el útero femenino, se dice el útero del cosmos, ¿no? El caos. Se dice que gracias a la mediación del rayo de la creación, ¿sí? El Ometecutli, como le llaman los antiguos, Ometeotl, el señor de la dualidad, ese rayo de la creación, fecunda el caos y de ahí surge la creación. Entonces, bueno, se dice que en ese amanecer los dioses encerraron al cocodrilo y que este cocodrilo, representando obviamente ahora a la madre tierra, que asume la forma femenina, adopta la forma femenina y se convierte en la madre tierra, es la que devora el sol cuando obviamente viene el ocaso, ¿no? Cuando viene el periodo vespertino,
del sol, donde aparentemente se oculta en el horizonte, se dice que, bueno, que esta divinidad se traga el sol. Por eso que eh, la asocian, ¿no?, con esta característica, digamos, andrógina, ¿no? Por un lado con características masculinas, por otro lado con características femeninas. ¿Por qué la integración de ambos elementos? Quiere decir que realmente en la fusión de estos polos es que surge algo, ¿no? Surge una creación. Por eso que vemos esta divinidad que ustedes aprecian aquí, está en parto, ¿sí? Está pariendo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pariendo? La creación. En general está hablando del universo. Y la madre tierra, o la divina madre en general, como madre cósmica universal, pues engendra todo lo que ha sido creado, tanto en lo macrocósmico como en lo microcósmico. Aquí, por ejemplo, vemos que su lengua es un rayo de fuego, ¿sí? Por eso que se la asocia con la característica también solar. Claro, obviamente, pues si no hay fecundación, si no hay el elemento masculino, no hay fecundación. Por eso de su lengua, ¿sí?, sale esta lengua a manera como de rayo solar, rayo de fuego, que permite pues su autofecundación, porque está integrada, ¿no? Es una representación andrógina de la divinidad. Y es claro, si nosotros pensamos en Dios, no podríamos pensar que Dios o es masculino o es femenino. Realmente ostenta las dos polaridades. Dice acá rápidamente, es descrita como un monstruo marino que nadaba en el mar, ya lo mencioné esto, después del fin del cuarto sol, la cuarta raza humana, la raza Atlante, dice una personificación del caos previo a la creación. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, convertidos en serpientes, la dividieron a la mitad, usando una mitad para crear el cielo y otra para crear la tierra. Ahí estamos entendiendo el sentido andrógino, el sentido bipolar. A pesar de que su nombre es un pronombre masculino en el náhuatl, muchas de las representaciones en el Tlaltecutli, Señor de la Tierra, la muestran con características femeninas. Y no solo eso, sino que además la dibujan en posición de parto. Entonces, bueno, con esto entendemos esta simbología preciosa, ¿no? Este mito que pues además es muy profundo porque nos habla de la cosmogonía, el origen del cosmos. Bueno, también hay figuras que vale la pena mencionar que son citadas por la historia, ¿no?, que obviamente figuran en la historia del pueblo, de nuestro pueblo aquí en México, nuestros orígenes, ¿no? Y una de las celebridades, uno de los personajes, los cuales obviamente se le honra con mucho respeto hoy, incluso en la historia actual mexicana, pues es último Tlatoani, ¿sí?, el último gran Tlatoani, el rey azteca, Cuauhtémoc, ¿no? Que quiere decir águila que desciende, ¿no?, o águila que cae, ¿no? Bueno, hay una diferencia entre águila que cae y águila que desciende. Normalmente, bueno, se le asume como águila que cae, ¿sí? Bueno, obviamente, pues si nosotros entendemos águila que cae, pues quiere decir que es una persona que pues está ya en una situación caótica, ¿no? Una águila que desciende es diferente porque estamos hablando de ese ser espiritual. Recuerden este sueño que les comenté, este sueño donde de repente, pues algunas personas han tenido de forma homóloga este tipo de simbología onírica, en donde ven descender un águila y el águila se los lleva. Me hace recordar, por ejemplo, la obra pictórica, los grabados maravillosos de Gustave Doré, quien precisamente hace la obra gráfica que interpreta pues mucho de los pasajes de la obra del Dante Alighieri, llamada la Divina Comedia. Gustavo Doré pinta precisamente en una parte, en un segmento, cuando Dante Alighieri se eleva a los cielos, a las regiones superiores, viene por él un águila enorme, ¿no? Es una representación del ser espiritual. Entonces, bueno, esta imagen onírica, esta imagen de los sueños, pues está muy adaptada al nombre de Cuauhtémoc, águila que desciende. Imagínate una águila que desciende hacia ti, pues es un hombre que se ha logrado integrar con sus valores espirituales. Es algo que hasta me estremece por dentro y me hace helar la piel, me pone chinita la piel, como decimos aquí en México, porque tiene un valor altamente simbólico a nivel espiritual. Ser robado por el águila, ser atrapado por el águila, ser consumado por el águila, ser devorado por el águila, es un proceso espiritual tremendo, ¿no? Quiere decir que es la encarnación
de los valores del ser, ¿no? De los valores o energía del ser. Si See pensamos you, un my poquito friend. también Take en esos care. seres que han conquistado esa unión espiritual, pues definitivamente mencionaríamos al Cristo, ¿no? El Cristo, como comentábamos, pues no es un único individuo. Realmente Cristo son todos aquellos que han logrado la integración con su ser espiritual. Por eso que más que ser un nombre, para una persona es un título, que han logrado conquistar seres que alcanzaron la perfección. ¿Sí? Entonces, obviamente Jesús es uno de los más exaltados seres que han pisado la faz de la tierra. Es un ser pues con un grado espiritual muy elevado, pero que se puede decir que fue, ¿no? Encarnó sus principios espirituales o fue devorado por su propia águila, ¿no? Por su propio Cristo interior. Así que bueno, esto pues estoy hablando de algo que posteriormente pues iremos ampliando, que explicaremos con mayor profundidad, con mayor detenimiento, pero fíjense qué bonito, ¿no? Cuauhtémoc, ¿no? Hoy en día hay personas que todavía aquí en México y en otros países incluso han adoptado este nombre para sus hijos, Cuauhtémoc, ¿no? El último gran Tlatoani azteca. Y ahí pues lo vemos, ¿no? En su escudo, en su chimali, que escudo en náhuatl quiere decir chimali, lo vemos con el águila descendiendo, ¿no? Y el hombre obviamente aquí victorioso, el último gran guía espiritual del pueblo mexica, que obviamente murió, ¿no? Y fíjense, ¿no? Las palabras, ¿no? Que dirige precisamente Cuauhtémoc a la posteridad, a todas las dinastías, a todos los pueblos actuales, presentes. Su mensaje es muy poderoso, ¿no? Y esto pues queda consignado o queda escrito, ¿no? queda en reserva cultural y se le conoce como la consigna de Anáhuac, ¿no? Fueron las últimas grandes palabras del gran Tlatoani azteca Cuauhtémoc. Y dice de la siguiente forma, y con esto vamos a terminar. Dice, nuestro sol se ha ocultado, nuestro sol se ha escondido y nos ha dejado en la más completa oscuridad. Sabemos que volverá a salir para alumbrarnos de nuevo, pero mientras permanezca allá en el Mictlán, la región de la completa inmovilidad, debemos unirnos, ocultando nuestros corazones todo lo que amamos. De hoy en adelante, y hasta que el nuevo sol, hasta que salga, perdón, el nuevo sol, que los padres y las madres no olviden decir a sus hijos lo que ha sido hasta hoy Anáhuac, al amparo de nuestros dioses. Que tampoco olviden decir a sus hijos que guarden nuestra escritura y nuestra sabiduría, que un día serán gloria de nuestra amada madre Anáhuac. Es un texto muy hermoso. A mí francamente me conmueve, ¿no? Internamente me causa mucha emoción. Me llena de mucha energía. Y esto tiene obviamente un sentido también bastante simbólico. Está hablando de que precisamente a la llegada de los conquistadores en el año precisamente 1521, las llegadas antes, pero cuando cae México Tenochtitlán es en el 1521, es cuando cae ya definitivamente el gran imperio. Los españoles llegan antes, ¿no? Pero exactamente en el año 1521 es la capitulación del gran pueblo mexica. Obviamente pues se rinden a los españoles y son sometidos, ¿no? Digo, lo demás es historia, ¿no? Sabemos que se fue realmente destruyendo sistemáticamente toda la cultura y sabiduría de estos pueblos. Sin embargo, como hemos visto, no todo se ha perdido, a pesar de que el legado pues es poco, porque digo, es muy grande, a pesar de que obviamente de toda esa grandeza que existió, pues muy poco ha quedado porque mayormente quedaron ruinas. Lamentablemente muchas de esas piezas arqueológicas, escultóricas, pinturas, etcétera, pues en su mayor parte fueron destruidas. Prácticamente podríamos decir que lo que queda hoy en nuestros días es un porcentaje realmente ridículo. Y sin embargo, con ese pequeño porcentaje de estas piezas que nos han quedado, de estos códices, pues llegamos a esta parte, ¿no? De esta profecía o de este vaticinio de que finalmente la gloria de la sabiduría de la antigua Anáhuac está regresando, ¿no? Ya ha regresado no solamente pues digamos con los grandes estudiosos del conocimiento universal de la sabiduría del corazón, sino que también, ¿no? Se ha conservado en lo que se conoce como la Huehuetlatoli o la Ixtlamachilistli,
que es la sabiduría del corazón, y la Huehuetetoli, que es la sabiduría antigua, que se expresa obviamente de labios a oídos. Yo me he quedado, por ejemplo, muy emocionado cuando he tenido oportunidad de ir a la Ciudad de México, a la capital, y cuando vemos a los grupos que hoy actualmente, incluso en la plaza, ahí en la plaza de, ¿cómo se llama?, del Zócalo, hacen sus danzas, ¿no? Así como lo hacían en la antigüedad los aztecas. Escuchamos el huehuetl, el tambor de guerra, escuchamos pues los diversos instrumentos musicales que actualmente todavía siguen existiendo, los cuentos de venado, la conchita de la tortuga, el teponazli, que es otra especie de tambor más de sonido más agudo, este, los, eh, las conchas, que bueno, son semillas que tienen los danzantes en sus tobillos, tobilleras con semillas que cuando van danzando se escucha una melodía prácticamente que va dirigida al corazón. Cuando tú escuchas ese tambor de guerra sonando, sientes como una percusión, vibra en tu corazón y entras en un éxtasis, ¿no? Entras en otra dimensión. Cuando esas personas, por ejemplo, están danzando, están entrando en un estado de éxtasis espiritual, de tal manera que están recibiendo, pues, incluso hasta mensajes, señales, ¿no?, de los mundos internos, de la divinidad inclusive. No podríamos negar esa parte tan importante. Así que bueno, fíjense, ¿no?, cómo todo este conocimiento finalmente, a pesar de todo lo que ha pasado, y más en México, ¿no?, porque cuando tuve la oportunidad, pues, de estar allá en Argentina, perdón, de ver cómo pues hay un rescate muy bueno porque de la cultura antigua, que no todo se ha perdido, pero acá, pues bueno, en México sí, el proceso de mestizaje y el proceso de depredación de la cultura antigua fue más, fue más radical, ¿no? Obviamente también por la misma geografía, ¿no? La geografía, por ejemplo, de los Andes impidió que pues se diera fin a muchas de las tradiciones y cultura que incluso hoy se conserva, ¿no?, en los pueblos originarios del sur de América. Entonces, pues es muy bonito eso, ¿no?, que todavía esos pueblos en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, incluso en Colombia, con los diversos pueblos originarios, conservan todavía sus tradiciones, ¿no? Los pueblos aymaras, los quechuas, este, los, los, en fin, todos los pueblos, ¿no? Los mochicas, en fin, todos los pueblos en general, ¿no? Todavía hay muchos pueblos que tienen muy presentes sus tradiciones culturales, ¿no? Algunos han perdido el sentido esotérico, ¿no?, la simbología. Si todos tuvieran la simbología, pues estaríamos en otro nivel cultural a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, estos dirigentes actualmente, algunos los conocen como chamanes, sacerdotes de estas culturas, son muy respetados, ¿no? Incluso han asistido a concilios en donde pues han presentado las grandes jerarquías religiosas del mundo, no solamente del cristianismo, del budismo, sino de estas culturas, ¿no? Han estado presentes en concilios internacionales y ya les han dado un lugar especial a estos sacerdotes de estos pueblos, ¿no? Son gente que tiene un conocimiento extraordinario. Bueno, Xochicalli, pues bueno, es la Piedra del Sol. Ya también pues estaremos todo un estudio porque merece una conferencia aparte. Pero bueno, aquí la vemos, tiene una dimensión de 3.66 metros, recordándonos pues un poquito las matemáticas sagradas, un poquito también la parte del tiempo, ya que es un medidor del tiempo, y nos habla también del tiempo presente que estamos viviendo, del quinto sol, ¿no?, que curiosamente, bueno, pues nos habla de Atl-Tonatiuh, el dios, perdón, de Yahuitl-Tonatiuh, es el quinto sol, el cual pues nos alumbra nuestro tiempo, y nos habla curiosamente pues de la profecía del fin de los tiempos, ¿no? Esto pues vuelvo a repetir, tiene que ver pues con una conferencia aparte, muy interesante que también tenemos, que también pues desglosaremos en otra oportunidad. Pero fíjense, ¿no?, qué oportuno esto que estoy mencionando por todo lo que estamos viviendo. Lamentablemente
en torno a esta pandemia, ¿no? Cómo nos ha cambiado la vida, cómo nos ha hecho reflexionar pues un poquito en torno pues a la fragilidad que tenemos como seres humanos, por un lado, pero por el otro lado también pues darnos cuenta que hemos perdido parte